Bueno muchachos, cordial saludo. Vamos en el video número 7. En el video pasado lo que hicimos fue la clase perfiles, que hace la misma réplica que hay en la base de datos, y la clase perfiles validación, que lo que hace es validar el nombre de perfil para que no se repita a la hora de insertar en la base de datos. Ahora, para crear, vamos con la clase que se va a llamar perfiles list. Esta clase perfiles list lo que va a hacer es tener como la plantilla a la hora de poder listar los datos. De una vez, para que ustedes conozcan, él utiliza un implements. El implements viene de tipo serializable, es para convertir todo lo que estemos trabajando en un array list, o sea, hagan de cuenta una especie como de armario, donde yo puedo en cada cajón guardar información, es decir, un arreglo o un vector, que es como se conoce. Vamos a trabajar de tipo private, entero el ID, aquí sí lo necesitamos, de tipo private string, en este caso sería el nombre de perfil, y de tipo private vamos a trabajar también de tipo string el estado. Recuerden que esta clase necesita también, con clic derecho, insertar código, los métodos get y set, para poder hacer transferencia ida y vuelta de la información. Es muy importante entonces tener nuestra clase de esta manera para poder desde la base de datos traerla y poderla pintar en las vistas. Ahora bien, después de haber terminado esta clase con los métodos get y set y teniendo en cuenta el implements de serializable, vamos a nuestra cuarta clase, que es la clase que se conoce como la vista. En este caso, perfiles view lo que va a hacer es guardar o eliminar dependiendo del estado que yo le vaya a pasar en el procedimiento almacenado. Entonces, esta, por ser una clase donde está el root, no se les olvide que lo utiliza la notación de @management para conocer toda esta clase de perfiles como perfiles view, pero en minúscula. No se les olvide que así se llaman el XHTML cuando vayan a pintar la vista. Esta clase requiere de tipo private, una lista que va a recibir los datos que vienen de la base de datos. Esa lista funciona con un array list de tipo dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir la clase perfiles list, que es la clase que nosotros creamos anteriormente, y esta clase va a tener un objeto que se va a llamar perfiles list. ¿Listo? Hacemos la importación que tenemos acá de tipo private. Hay dos, el Java util list y el Java awt list. Vamos a utilizar el Java util para hacer el import, y después de eso lo que vamos a hacer es dejar esa clase abierta a todos los contenedores o las vistas que vayamos a utilizar. Por eso la vamos a volver pública. Entonces, public list, llamamos el mismo perfiles list, y ese perfiles list vamos a obtener de él la información con get perfiles list. Listo, abrimos, cerramos y abrimos las llaves, y dentro de esas llaves, por ser un método de tipo list, quiere decir que devolver una lista, entonces lo que va a devolver es toda la lista completa para poderla trabajar y pintar. Seguidamente, después de este public list, lo que hacemos es una @postconstruct. Lo que hace es que esto se debe realizar, o estos métodos se deben realizar después de que se cree el método constructor. Entonces él va a generar las opciones para poder trabajar. Listo, ahí va a aparecer el error hasta que no creemos el método init, que viene acompañado del postconstruct. Entonces vamos a crear el método public void init. Abrimos, cerramos, y inmediatamente él corrige el error porque él va asociado a ese método init para que tan pronto arranque la aplicación él ya tenga listos los datos para trabajar. Dentro de él vamos a utilizar una sentencia try catch. Este try catch lo que va a hacer es ejecutar toda la lista que se conoce como perfiles list, va a hacer la conexión a la base de datos, y de ahí con el statement activa una petición para traer el perfil que estemos trabajando en el momento. En ese caso entonces vamos a llamar perfiles list, que va a ser igual a un nuevo array list,
y a ese array list le vamos a pasar la lista, ¿no? La lista se llama perfiles list. Perfiles list. Bien, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. No se les olvide hacer el import del array list para que lo reconozca. Y aquí ya viene pues el método que ustedes ya conocen, que es hacer la conexión a la base de datos, el método cn, que va a ser igual a mi clase Postgres, donde vamos a llamar el método de conexión. Ese método de conexión ya trae todos nuestros parámetros de URL, el esquema, el usuario, el password, y de ahí llamamos a un statement. Recuerden que el statement es para ejecutar las sentencias SQL, donde le paso la conexión punto create statement. Aquí create statement. Listo, abrimos, cerramos, punto y coma. No se les olvide hacer el import de la conexión con Java SQL Connection y el import del statement con Java SQL Create Statement. Ahora vamos a recuperar las variables de sesión. Estas variables de sesión, recuerden que se recuperan con el HTTP Servlet Request, el cual crea un objeto de tipo request. Ese objeto de tipo request hay que castearlo para poderlo pasar de string, que es el perfil, a el tipo de objeto HTTP. Entonces en esto hacemos un HTTP Servlet Request, y este Server Request no se les olvide que utiliza el Face Context, que es una librería que se trabaja con Java Server Faces, que es Faces Context, para jalar el contexto en el cual yo estoy trabajando. Aquí es get external context, bien, y de ahí hace el request. No se les olvide que esto funciona como una petición post, igualitica a la que ustedes trabajan en HTML tradicional. Ahora creamos de tipo object una variable que se va a llamar perfil, y esa variable perfil va a ser un request con nuestro objeto y va a traer la sesión get session, y fuera de la sesión va a traer el atributo específico de esa sesión, que es entre comillas dobles el perfil al cual está la persona logueada, para sí mismo darle la opción de ver los datos que requiera o los que él considere. No se les olvide que al ser ese perfil entero, porque es el ID el que va a traer, hay que castearlo, hay que pasarlo de objeto a entero. En este caso se crea una variable que se llama inPerfilUsuario, y este inPerfilUsuario lo que va a hacer es un casteo con integer.parseInt, y va a castear en este caso el perfil, que es el objeto, lo convertimos a toString internamente y de ahí lo castea entero. O sea, estamos haciendo tres casteos. Coge el objeto perfil donde viene el ID de ese perfil de la persona que se logueó. En este caso, ser administrador sería el 1. Ese 1 lo convierte con el perfil toString a string y de ahí lo casteo de string a entero. Y lo guardo en la variable perfil usuario de tipo entero. No se les olvide crear el result set. El result set es para recorrer los datos en la base de datos. Este result set rs se va a inicializar acá. No se les olvide hacer también la importación de esa librería. Finalmente vamos a validar si el usuario es 1 o si el usuario es diferente de 1. Cómo podemos darle ingreso a los datos, cómo los va a ver él según el perfil de usuario. Entonces podemos decir que si if perfil usuario, mírenlo acá, de tipo entero, si perfil usuario es igual a 1, entonces lo que va a pasar aquí es que él va a hacer con el result set, va a ser igual a el statement. No se les olvide que se le pasa el statement, la conexión a la base de datos, se ejecuta el query, y en este caso la query es un select que él va a hacer a donde, a la tabla perfil, donde va a organizar la información por su ID perfil de manera ascendente.
Entonces, para verificar qué datos hay dentro del result set. De lo contrario, si no es el ID 1 el que está pasando, o sea, si no es administrador, él va a hacer lo mismo, va a ser un result set, pero ese result set va a ser lo mismo, un select asterisco from perfil, pero va a ser un where donde el estado de esas personas sea igual al que está activo. Es decir que el administrador ve los datos inactivos y activos, que es el primero. De lo contrario, una persona tradicional va a ver los datos solo activos. Eso es por cuestiones de seguridad y demás. Finalmente, no se les olvide que ustedes deben hacer un while para recorrer esa información con el result set. Recuerden que el while significa mientras existan datos en la base de datos. Mientras existan datos, recórrame la base de datos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Va a traer a la lista perfiles, a perfiles list. Lo que va a traer es que va a agregar cada uno de los datos. Los datos que va a agregar son los siguientes. Vamos a decirle new perfiles list, abrimos paréntesis, y que vamos a llamar acá con el result set punto, vamos a traer de tipo entero el ID perfil. Este ID perfil es el que está en la base de datos, el nombre como aparece en la base de datos. Luego de ahí va a ser un result set otra vez, pero va a ser un getString, y ese getString va a traer en este caso el nombre del perfil. Muy bien, y al final va a ser otro result set donde va a traer con el método getString el estado. Pues acá vamos a colocar estados, son los nombres como aparecen en la base de datos. Cerramos 3 veces, punto y coma. Revisamos a ver acá qué error genera. Vamos a ver, perfiles list. Bien, punto de new, perfiles list. rsGetID está molestando en el método constructor. Ya. En el list nos hizo falta algo muy importante. Nos hizo falta crear el método constructor. Clic derecho, insertar código, método constructor, y creamos los 3 parámetros para que él pueda recibir y traer la información. Y ya se corrige el error, ¿sí ven? O sea, debo inicializar los 3 valores para poder tomarlos y llevarlos a la lista donde yo voy a mostrar la información. Es la manera más correcta de poder trabajar todo lo que tiene que ver con listado de la información. ¿Listo? Entonces vamos a dejar este video para que no sea tan largo, y en el siguiente vamos a terminar esta clase perfiles list, donde se viene el método onCellEdit para poder editar en tiempo real, y el llamado a todos los procedimientos almacenados de actualizar, que nos permita en tiempo real pues poder solucionar los temas de actualización y demás. ¿Listo? Muchas gracias.